Bien. Ahí está grabando, bien. Entonces, esta es una duda que me dijeron también, que es sobre lo que es la valoración funcional, que esto es del módulo anterior. La valoración funcional es un tema muy importante y es muy importante que quede bien claro, ¿sí? Alguien me preguntó en relación a las escalas de valoración funcional, que no entendía muy bien para qué se usaba cada una. Entonces, un poco la aclaración que yo quería hacer sobre este tema es que nosotros tenemos la valoración funcional y la valoración nutricional, que es hasta lo que llega un poco la incumbencia de la carrera. Hay muchas otras escalas, estas son las que más se usan, ¿sí? Nosotros tenemos que definir frente a nuestro paciente, ¿sí? En geriatría, algún tipo de método para medir qué capacidades tiene esta persona, de tanto de autocuidado como de autonomía, ¿sí? Entonces usamos métodos objetivos, porque muchas veces uno, mirando a ojo, no llega a darse cuenta de lo que está realmente sucediendo. Y la idea en este caso es hacer intervenciones, cosa de que yo mido la escala, mido cómo está mi paciente, realizo una intervención, vuelvo a medir cómo está mi paciente y así me voy a ir dando cuenta si va mejorando o no, o si va empeorando, ¿sí? Muchas veces la impresión no llega a poder objetivar exactamente cómo está mi paciente y valorarlo funcionalmente, o sea, qué tan dependiente es. Nosotros tenemos dos escalas que son las más importantes en lo que es valoración funcional, que una son las actividades básicas de la vida diaria y otras son las actividades instrumentales de la vida diaria. Hay muchas otras, uno podría elegir entre muchas escalas y usar cualquier otra, pero bueno, estas son las más importantes. Entonces, nosotros acá tenemos parámetros donde vamos a definir si el paciente es independiente o es más dependiente. Y en base a esto, vamos a diseñar intervenciones para tratar de mejorar su vida diaria. La verdad que el diseño de las intervenciones fue bárbaro, todos lograron diseñar intervenciones, ¿sí? O sea, no hay alguna cosa en particular, pero bueno, yo por ejemplo les ponía el ejemplo de poner barandas. Pero a veces uno dice, bueno, el paciente no se logra... ¿Para qué? Voy a silenciar a los que hacen mucho ruido, los silencio, perdón. Si alguno quiere hablar, prende su audio y habla. A veces pasa que el paciente no logra, no sé, por ejemplo, levantarse del inodoro. Entonces uno puede colocar barandas adecuadas y en base a eso, bueno, el paciente logra levantarse del inodoro. O uno puede decir, bueno, el paciente estuvo internado y no tiene, por ejemplo, fuerza en las piernas, que a veces pasa que los pacientes tienen sarcopenia, que es como debilidad también en los músculos. Entonces uno dice, bueno, a este paciente que tiene este problema, uno lo que puede hacer es agregarle kinesiología. Ahí está, estuve agregando a alguien, agregar kinesiología, por ejemplo, y uno puede ver a ver qué capacidad mejoró el paciente. Cuando uno vuelve a hacerlo, las escalas mejoran. Cuando uno logra que con la intervención mejoren las escalas, es porque objetivamente está definiendo cómo está el paciente, ¿sí? Por eso son tan importantes. Esta es de la valoración nutricional. También alguien me dijo que no entendía bien cómo era el tema de esta escala. Yo acá les puse un ejemplo de pregunta. En este ejemplo de pregunta, esperen que voy a citar todos los audios. Listo. Si alguien, silencié todos los micrófonos. Si alguien, porque había mucho ruido de fondo, si alguien quiere hablar, prende su micrófono y habla, ¿sí? Chicos, no hay drama con eso. Interrumpan todo lo que necesiten. Bien, con respecto a la valoración nutricional, acá les puse un ejemplo de la pregunta. Entonces, teníamos que agarrar las preguntas, completar todas las preguntas y ponerle un puntaje. Nosotros usamos la primera parte, que es como la resumida, y acá tenemos la puntuación. Estos son los otros parámetros que había: pérdida de peso, movilidad, enfermedad aguda, neuropsicológico y el índice de masa corporal. El índice de masa corporal no todos lo pudieron completar, es peso por altura al cuadrado, está ahí la formulita, está en el apunte, ¿sí? Hubo en algunos casos un poco de discrepancia en relación a los puntajes, que
algún puntito más, algún puntito menos, entiendo que es de la lectura del caso clínico, eso lo entiendo, pero en algunos hubo como mucha diferencia. Así que nada, la idea es que logren leer esto, y estos son los parámetros que usamos de la misma manera que la valoración funcional. Vemos cómo está nuestro paciente y qué tanto riesgo de tener desnutrición presenta. Y la desnutrición es muy importante para lo que son los pacientes. Entonces, si nosotros vemos que nuestro paciente no tiene ningún problema, fantástico. Ahora, si vemos que nuestro paciente está en riesgo, lo más importante para nosotros es hacer una intervención. Tenemos que hacer algo. Y eso es lo más importante en todo esto, básicamente. Ahora, lo que yo quería hacer era un pantallazo en relación a lo que es este módulo de oxigenación. Vamos a ir haciendo una clase por cada módulo tiene más o menos 2 semanas de tiempo. Vamos a hacer una clase aclarando como los puntos más importantes y la parte que capaz requiere como más explicación de cada módulo. Así que yo les armé como un PowerPoint con la parte más importante. Por supuesto que el texto hay que leerlo, ¿sí? Porque el texto es como que está todo lo del módulo. Pero esto es como bueno para ir aclarando los puntos. Yo les hice aparte un video que explica un poco lo que es la anatomía del aparato respiratorio, que se lo subí ahí a YouTube para que lo vean. Pero acá les muestro un poco lo que vamos a ver, si algunos todavía no vieron nada. Nosotros tenemos, este es el aparato respiratorio, ¿sí? Entonces empezamos, o sea, el aire ingresa por la nariz principalmente y por la boca, que va hasta la tráquea, hasta los pulmones que están los alvéolos, ¿sí? Tenemos, tenemos la nariz, la cavidad nasal, y la boca, que es la cavidad oral. Luego continúa la faringe, la laringe, y acá de la laringe tenemos la epiglotis, que nos separa el esófago de la tráquea, ¿sí? Nosotros seguimos luego por, o sea, la faringe, la laringe, la tráquea, ¿sí? Que estamos a esta altura, y los bronquios. Los bronquios son tubitos que se van haciendo cada vez más pequeños hasta llegar a la parte terminal, que son los alvéolos. Que los alvéolos es donde se intercambia el oxígeno, ¿sí? Que es la función principalmente de los pulmones. Esto se llama respiración. La función de respirar, o sea, sacar el aire y entrar el aire, la inspiración y la expiración se llama ventilación. Y la respiración es el intercambio de oxígeno, ¿sí? O sea, llega el aire que entró por la boca y por la nariz, en la nariz se humidificó y se calentó, luego entró, pasó por todos los conductos, pasó por la faringe, por la laringe, por la tráquea, por los bronquios, por los bronquiolos, hasta llegar a los alvéolos. Entonces, nuestro oxígeno, nuestro aire, llegó hasta acá, que estos son los alvéolos, esto que ven acá. ¿Me ven el mouse? Estos son los alvéolos. Entonces, todos los alvéolos tienen un tejido, una malla de capilares que los rodean, que llega, la sangre que llega desoxigenada, o sea, con poco oxígeno y mucho dióxido de carbono, que viene de la arteria pulmonar. Y la vena pulmonar se lleva la sangre oxigenada, o sea, llena de oxígeno. Cuando entre el alvéolo y la vena hay una telita como muy finita que hace que el oxígeno que viene del aire pueda pasar a la sangre hasta la hemoglobina, que está en los glóbulos rojos, que es la que lleva el oxígeno. Cuando la hemoglobina lleva el oxígeno, después ese oxígeno lo suelta en los tejidos, ¿sí? En la piel, en los dedos, en todo el resto de los órganos, ¿sí? En todos lados, lo distribuye. Y la sangre que venía con dióxido de carbono se libera hasta el alvéolo, que sale con el aire expirado, ¿sí? Es muy importante este tema, es una de las partes más complejas de entender. Así que es muy importante tener esto bien claro, o sea, qué función tienen los alvéolos y qué me pasa si ese alvéolo tiene otra cosa en el medio, ¿sí? Si yo tengo este alvéolo, tiene un montón de aire, buenísimo. Ahora, si este alvéolo está ocupado por moco o por pus, lo que me va a pasar es que no va a poder hacer el intercambio gaseoso, porque hay otra cosa simplemente en el medio y el oxígeno no llega, ¿sí? Por eso es tan importante entender este proceso. La ventilación, o sea, esto de entrar el aire y sacar el aire,
que eso yo se los expliqué mejor en el otro video, pero eso me sirven. O sea, usamos todos los músculos de la caja torácica y el diafragma para poder inspirar profundo y poder expirar, ¿sí? O sea, entrar y sacar el aire al pecho. Ese proceso se puede afectar por otras razones en general, que bueno, ahora vamos a ver un poquito en el EPOC también se puede afectar, pero tiene que haber afectación de otro estilo. O sea, los alvéolos ocupados por otra cosa me afectan el intercambio gaseoso, ¿sí? Esto es muy importante. Entonces, dos cositas de las enfermedades de la vía aérea superior. Vimos entonces la vía aérea superior y la vía aérea inferior. O sea, la vía aérea superior es la cavidad nasal, la cavidad oral, faringe, ¿sí? Laringe. Entonces tenemos, la rinitis es el resfrío común, es el agüita por la nariz, ¿sí? En general uno tiene una secreción mucosa, ¿sí? Clara, que es más parecido a un resfrío común, puede ser alérgica, en general no trae mayores complicaciones. Pero las que son más importantes son la sinusitis y la faringitis. Nosotros tenemos en los huesos de la cara, ¿sí? Senos paranasales. Los senos paranasales son espacios aéreos que están todos cubiertos por el lado de adentro de una mucosa suave, que es como la mucosa de la nariz, y como la piel de la nariz del lado de adentro. Estos senos ayudan a hablar, ¿sí? Porque hacen la resonancia de la voz, son los que generan, por ejemplo, la resonancia de la voz, y normalmente tienen un drenaje y generan también secreción que hace que todo esté lubricado, toda nuestra nariz, ¿sí? Vieron que cuando hay, por ejemplo, aire muy seco en un lugar, se seca la nariz y uno puede tener costritas en la nariz y eso es feo. O sea, todo eso está húmedo normalmente, que depende un poco del aire, pero depende en realidad de la mucosidad que se genera en toda la nariz. Estos senos paranasales tienen un drenaje normal, o sea que esos senos cuando si se llega a ponerle, producen un poco de mucosidad, salen por los drenajes naturales que tienen, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Una sinusitis pasa que estos senos paranasales, que pueden ser los frontales, los etmoidales, ¿sí? O los maxilares son los que están en el cachete, los frontales están en la frente, ¿sí? Y los otros están como más adentro. Estos senos paranasales se pueden ocupar con moco. Todo lo que está en un espacio que no tiene drenaje se estanca y se infecta. Eso pasa en todos lados del cuerpo. Todo líquido estancado se infecta, siempre. Entonces, puede pasar que en nuestros senos paranasales se genere una inflamación de la mucosa que hace que no pueda salir el moco por el agujerito que tiene de drenaje y que ese moco que no sale se estanque y se infecte. Eso es una sinusitis, ¿sí? La sinusitis da dolor de cabeza, puede dar fiebre, da dolor a la presión en los lugares donde están los senos paranasales, en el lugar donde está el que está infectado, o en la frente, o en los cachetes, acá en el maxilar. Puede dar fiebre y puede dar también como una rinorrea, que es como un moco purulento, verde, amarillento, en la nariz. ¿Sí? Esta es una infección de la vía aérea superior que se trata con antibióticos. En general son bacterianas y uno les suele dar antibióticos. Después es muy importante el tema de humidificar el aire y el tema de, bueno, lo que son medidas sintomáticas, ibuprofeno, por ejemplo, y por supuesto, esto cobra mucha importancia, por ejemplo, en los pacientes neutropénicos. Cuando tenemos un paciente internado que no tiene defensas, que tiene los glóbulos blancos muy bajos, una infección de este estilo, que en la vida cotidiana es una infección muy leve, sí, que nada, no suele traer mayores complicaciones, se puede volver muy grave. Entonces, es muy importante también para ustedes, o sea, poder, o sea, pensar estas cosas cuando ven a un paciente, cuando el paciente les dice que le duele la cara, que le duele la cabeza, ¿sí? Ustedes tienen que poder verlo. Por supuesto que yo sé que la idea de esta cursada no es que hagan diagnósticos puntualmente, que traten pacientes como médico, pero sí tienen que lograr hacer los diagnósticos de enfermera para poder ver qué cuidados tienen que aplicar, ¿sí? Así que nada, las enfermedades más o menos las tienen que conocer, así que las vamos a ir viendo.
Esta es una foto de una faringitis bacteriana, ¿sí? Las faringitis hay de dos tipos también, bacterianas y virales. Las faringitis virales es lo que uno conoce habitualmente, que eso les habrá pasado alguna vez en su vida seguro, como una angina roja. Es la garganta que se pone roja, ¿sí? Acá se ve que está todo inflamado con pus, ¿sí? Pero cuando la garganta se pone roja solamente, que ven los Profe, pilares... perdón que la interrumpa. Me Sí. parece que a mí me quedó la pantalla en autocuidado. No sé si a los Ah, compañeros le pasa. no, ¿por qué te quedó la pantalla así? A ver, No sé. ustedes, a ver, ¿algún otro ve la pantalla en autocuidados? Tengo No. enfermedades vía aérea superior. Ah, sos vos, me parece. Porque acá tienen que estar viendo una foto de una angina, que es lo que estoy viendo yo. Espero que ustedes vean lo mismo. Sí, sí, va, por lo menos yo voy a ver Yo eso también veo eso. Yo veo eso también, profe. Genial. Yo. Bien. Sos vos entonces, me parece. Bien. Entonces, cuando nosotros vemos... ¿Ustedes me ven el mouse? Ya que está, contésteme eso. Sí. Sí, profe, se ve. Ah, genial. Porque yo les voy señalando con eso y no sé si me lo están viendo. Bien. Acá normalmente, cuando tenemos los pilares de... O sea, en una angina roja vamos a ver únicamente irritado, eritematoso se llama, y no vamos a ver... Escucho un perrito. Les voy a volver a silenciar. Si alguno quiere, después me habla. Bien. Entonces, las anginas virales en general no tienen placas ni exudados purulentos, ¿sí? Como esto blanco es un exudado que es pus, básicamente, ¿sí? Purulentos. En las anginas virales, donde podemos ver en general una angina roja acompañada de rinitis, con rinorrea mucosa, ¿sí? Que más parecido a un resfrío, nada. O sea, esto no tiene un tratamiento específico, el tratamiento es sintomático, ¿sí? Y uno puede usar antialérgicos, analgésicos, no mucho más que eso. Cuando la angina es así, es una angina bacteriana con exudados purulentos, en general cursa con fiebre alta, cefalea, odinofagia, que es dolor de garganta, cursa con adenomegalias dolorosas, ¿sí? Adenopatías cervicales, o sea, ganglios inflamados en el cuello, ¿sí? Y eso suele ser por una bacteria que se llama Streptococo, que ya la deben conocer porque se conoció mucho últimamente, y eso ya tiene otro tratamiento, eso ya se suele tratar en general cuando es por Streptococo con penicilina, ¿sí? O antibióticos del estilo betalactámicos. Ustedes, yo no sé si ya vieron fármaco, van a ver el cuatrimestre que viene fármaco, pero yo igual les voy nombrando los antibióticos. Sepan antibióticos, en general está bien con eso. Pero bueno, nada. Esto es más o menos un poco cómo se produce el tema de las anginas. Y esto es vía aérea superior. Dos cositas les quería explicar sobre epistaxis. Esto es muy importante porque lo van a ver mucho en su práctica, ¿sí? Muchas veces pasa que el paciente viene con una epistaxis, que es un sangrado de la nariz, es una cosa bastante común, ¿sí? Que uno puede ver en cualquier guardia. Y si ustedes en cualquier momento están trabajando en una guardia o en una internación, van a tener la oportunidad de ver estos procedimientos. Las epistaxis pueden pasar, tienen factores de riesgo, ¿sí? Muchas veces pasan por fragilidad de los vasitos que están en la parte de arriba de la cavidad nasal, ¿sí? A esta altura más o menos. Que hay algunos en particular que pueden generar sangrados. Pero hay factores de riesgo como por ejemplo la hipertensión, los tratamientos anticoagulantes, ¿sí? Hay enfermedades que en particular producen epistaxis, yo les puse una listita de factores de riesgo. Un poco lo que quería explicar es el tema de los taponajes. Cuando la epistaxis frena sola, no hay ningún problema. En un paciente que no tiene ninguna alteración de la coagulación ni ningún problema muy severo, la epistaxis va a frenar sola, ¿sí? Eso uno puede pasar, que cualquiera debe haber visto, no sé, un chico que se golpea jugando y sangra un poquito, y nada. Uno le aprieta un poco la nariz y ya está. Entonces,
Lo primero que uno tiene que hacer es tirar la cabeza para adelante. ¿Para qué tirar la cabeza para adelante y no para atrás? Para evitar que el paciente trague sangre y se ahogue con su propia sangre. Entonces, tiran la cabeza para adelante y uno comprime en la parte de arriba de la nariz y con eso uno ya tendría que tener solucionado el problema. Ahora, si el problema no se soluciona y el paciente sigue sangrando y ustedes, por ejemplo, están en una guardia y viene el paciente con una epistaxis, hay que hacer este procedimiento que es un taponaje anterior y si eso no funciona, un taponaje posterior. El taponaje anterior se realiza con una gasa, ¿sí? Una gasa común y corriente que se embebida con vaselina y se le puede llegar a poner en algunos casos un poco de adrenalina. Y con una pinza se va metiendo gasa que se corta como una cinta o como un hilo por la nariz hasta que entra, es decir, hasta ocupar la cavidad nasal. Y este taponaje, uno por supuesto que tiene que dejar gasa como para que después se pueda sacar, ¿no? O sea, no va a meter así indiscriminadamente, sino que uno siempre va dejando como la colita hasta el agujerito de la nariz. Pero con este taponaje, uno en general consigue por compresión frenar el sangrado. Estos taponajes se pueden dejar 48 horas o hasta 5 o 6 días. Entonces muchas veces estos pacientes, cuando el sangrado es muy importante y no frena, se pueden quedar internados. Hay algún paciente que se puede manejar ambulatorio con esto, pero se suelen frenar los sangrados de esta forma. Ahora, cuando el paciente, por ejemplo, el sangrado no es de la parte anterior, sino de la parte posterior de la nariz, para hacer un taponaje posterior se hace con una sonda, tipo la sonda Foley, y lo que se hace es pasar la sonda hasta la parte posterior de la cavidad nasal e inflar el balón. Y con el balón, cuando uno tira, hace presión en la parte posterior de la cavidad nasal y con eso logra frenar el sangrado. Esto en general se hace una vez que un taponaje anterior no funciona y el paciente sigue tragando sangre, ¿sí? Pero eso no es, por supuesto, lo más frecuente. Lo más frecuente es que el sangrado frene solo. Pero esto es un procedimiento importante y se los quería explicar. Yo creo que igual esto lo van a ver en prácticas en particular. Especialmente el taponaje anterior. El taponaje posterior a veces uno, no sé, en general lo hacen más los otorrinos, pero en taponaje anterior sí. Una cosa sobre la obstrucción laringea. Esto es muy importante porque esto hay que saberlo en general para la vida y hay que saberlo para lo que es cualquier sala de urgencias. La obstrucción laringea, por cualquier razón, en general los chicos es por juguetes o por comida. En un chico, en un adulto suele ser más por comida. Es muy importante conocer esta maniobra. Esta es la maniobra de Heimlich. La maniobra de Heimlich es una maniobra que sirve para sacar un procedimiento de un cuerpo extraño de la vía aérea que puede ser cualquier cosa. En los chicos pueden ser monedas, sí, especialmente, o los caramelos, tipo las que eran las bolas grandes, tipo los bolones que había antes, o sea, caramelos duros que van accidentalmente, o juguetes que van accidentalmente a la vía aérea, ¿sí? Las monedas es una causa bastante frecuente en chicos. Entonces, uno lo que tiene que hacer es hacer esta maniobra para lograr expulsar ese cuerpo extraño de la vía aérea. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que tenemos un paciente que no está respirando, que no puede hablar, ¿sí? Que no puede emitir sonidos y que no logra toser o tose poco. Cuando tenemos este paciente... Cuando tenemos este paciente, tenemos que pensar en que puede ser una obstrucción laringea. Entonces se hace una maniobra donde, bueno, primero uno, por supuesto, se le acerca al paciente, y la primera maniobra es poner una mano en forma de puño a la altura del epigastrio del paciente, ¿sí? En el abdomen superior, y la otra mano hacer compresión desde la parte de atrás del paciente, cosa de que el paciente pueda expulsar, así como ven acá, el cuerpo extraño, ¿sí? Entonces, nosotros lo que generamos con esto, o sea, haciendo esta maniobra, lo que hacemos es levantar el diafragma para que el aire que está en el pulmón haga que ese cuerpo extraño salga, ¿sí? Esta es una maniobra muy importante. Yo les puse un videito igual muy lindo de esto, pero esto es muy importante que lo sepan. Vamos a ver un poco cómo se hace un examen físico respiratorio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre es el control de los signos vitales.
Eso es de lo más importante, porque eso nos va a dar una pauta de cómo está el paciente. En particular para lo que es el aparato respiratorio, es muy importante tomarle la frecuencia respiratoria al paciente, porque ahí nos vamos a dar cuenta si está hipoventilando o hiperventilando. Nos vamos a dar cuenta también, le vamos a medir la saturación de oxígeno y nos vamos a dar cuenta cómo está su saturación de oxígeno. Tiene que estar arriba de 95. Que eso lo vamos a ver, acá tenemos un saturómetro, que este lo conocen. O me imagino que lo conocen todos. Entonces, medimos todos los signos vitales del paciente y luego vamos a realizar la inspección. En la inspección vamos a mirar a nuestro paciente, vamos a mirarle los dedos, a ver cómo los tiene, si tiene uñas en vidrio de reloj. Yo les puse una foto la otra vez, porque en algunas patologías como el EPOC puede tener uñas en vidrio de reloj. Vamos a ver si tiene los labios azulados o los dedos azulados, que eso es cianosis, que puede ser cuando el paciente no tiene oxígeno, ¿sí? Cuando el oxígeno no llega a la parte, a lo más periférico, que son los dedos, por ejemplo, el paciente se puede poner azul, o también en los chicos especialmente se puede ver en los labios. Vamos a mirarle su tórax, qué forma tiene, ¿sí? Los pacientes que tienen EPOC, por ejemplo, tienen un tórax como agrandado, ¿sí? O sea, que es como más grueso, como más grande, y eso es porque tratan como de respirar, y eso hace que el tórax esté como más grande, especialmente los que tienen enfisema. Vamos a mirar cómo respira, ¿sí? O sea, vamos a ver no solo su frecuencia respiratoria, sino cómo respira, si respira parejo, si tiene algún tipo de respiración en particular. Vamos a fijarnos a ver si tiene tiraje. Tiraje es usar músculos que normalmente uno no usa para respirar. Entonces, uno ve mucho esfuerzo para respirar y uno ve, por ejemplo, los músculos que están en el cuello o los músculos que están entre las costillas, que se mueven también y se contraen como para hacer un esfuerzo para respirar. Entonces uno puede ver una respiración en general rápida con esfuerzo de los músculos que normalmente uno no usa para respirar, ¿sí? Todo eso lo podemos ver en la inspección. En la palpación... Sí. Rafa. Sí, hola. Hola, te escucho. Hola, no sé quién sos. Por ejemplo, una persona que tiene asma, cuando se... Hola. Hola. Por ejemplo, un paciente con asma, cuando tiene dificultad para respirar, que se le hunde la parte de acá, cuando respira. ¿Dónde es de acá? Porque no te veo. A ver si te encuentro. Ay, yo acá, Alba. Sí, pero veo 4. Son Acá. muchos ustedes. Espera. Alba. Sí, pero no te veo igual. No te veo en la pantalla. Ahí te encontré. Bueno. ¿Qué parte? ¿La nariz? Ahí te veo. Muchas veces a los asmáticos se les hunde acá las aletas de la nariz también. La nariz, el cuello, los músculos intercostales. Chicos, se termina la reunión. Vuelvan a entrar con el mismo link. A ver, espera. A ver.